Bueno, yo vengo de Growly. En Growly también somos una plataforma de crowdlending para pymes, ¿no? Pero voy a hablar un poquito más de lo que viene antes del crowdfunding, de cómo llegamos a donde estamos ahora, ¿no? No sé si os suena la economía colaborativa. Al final es un sistema económico, ¿no?, en el que se prestan bienes y servicios y bueno, lleva funcionando desde el principio del año 2000, ¿no?, básicamente. ¿Y por qué surge? Bueno, pues por un lado porque la crisis lo que trae consigo es el decrecimiento de la confianza de los consumidores en el mundo corporativo, ¿no? De repente ya no tenemos esa vinculación a las marcas como teníamos antes. Además hay una alta tasa de desempleo, lo que quiere decir es que yo tengo menos poder adquisitivo, por lo tanto busco formas de ahorrar o incluso de generar más dinero, ¿no? Y además hay una tecnología muchísimo más accesible, lo que permite todavía que sea más fácil crear este tipo de plataformas, ¿no? Entonces, la economía colaborativa al final lo que trata es no de que consumamos menos, perdón, sino de que lo hagamos de una forma más inteligente. Han ido surgiendo distintas plataformas, ¿no?, de economía colaborativa. Conoceréis a Airbnb, conoceréis BlaBlaCar, ¿no? Pero la curiosidad es que cada vez se han ido realizando más servicios a través de este tipo de plataformas, desde, como decía, compartir el coche o el alquiler de una casa, ¿no?, hasta compartir tus conocimientos o, como es el caso del crowdfunding, la financiación, ¿no? Y así es como nace el término crowdfunding, que aunque ahora es muy famoso, es relativamente nuevo, ¿no? Desde más o menos el 2007 empezó a aparecer esta palabra, que bueno, de lo que trata es de que juntos, ¿no?, financiemos un proyecto, una persona o una causa, ¿no? Y a raíz del crowdfunding tradicional, que es el que todos conocemos con Kickstarter, ¿no?, han ido surgiendo distintas alternativas. Y de hecho aquí me falta una quinta que ha llegado ahora a España, que no sé si os suena, que es el crowdfunding inmobiliario, donde multitud de personas, ¿no?, ponen dinero y compran una casa. Os voy a contar un poquito los distintos tipos de crowdfunding y para qué tipo de cosas puede servir cada uno, ¿no? El basado en donaciones pues está claro, ¿no? Colaboro con mi dinero en una causa en la que creo y sirve muy bien pues para organizaciones ONGs, para causas concretas. En Estados Unidos, por ejemplo, funciona muy bien para el típico pues, caso de, por ejemplo, de alguna enfermedad, ¿no?, que no se puede financiar ellos, pues solicitan donaciones, cosas así, y luego para la investigación. Como ejemplo, Obama, en su campaña del 2008, se financió en grandísima parte a través de pequeñas donaciones, ¿no? La gran mayoría de su financiación vino a través de esta financiación y, de hecho, aquí en España Podemos se ha financiado también a través del crowdfunding, justamente. En cuanto al basado en recompensas, que es quizás el más conocido, ¿no?, es que, bueno, pues a cambio de mi dinero obtengo una recompensa material, ¿no?, como puede ser, bueno, pues tengo un grupo de música, quiero lanzar un CD y lo que hago es que entre mis fans me financian ese CD, ponen pequeñas cantidades, si pones 10 euros te regalo el CD y si pones 100 pues te invito, por ejemplo, a un concierto mega exclusivo. Sirve muy bien para esto y también para startups con productos tangibles, ¿no? Por ejemplo, voy a sacar un reloj mega exclusivo nuevo con funciones nuevas y quiero ver si hay un cliente potencial, ¿no? Bueno, pues lanzo una campaña de crowdfunding e intento financiar esa producción antes de lanzar el producto. Y esto, sobre todo, para lo que funciona aquí, generalmente financian las 3 Fs, Friends, Family and Fools. Entonces, aquí es cierto que lo que es la empresa tiene que generar una campaña publicitaria muy importante para que les conozcan y para que la gente entre. En España, se ha salido, a ver, aquí. En España es muy famoso el caso de HeroQuest, que es justamente de las campañas que más éxito han tenido. Y esto además no lo lanzó la empresa, sino que lo lanzó un fan para el 25 aniversario de HeroQuest. Querían hacer un nuevo juego, ¿no? Pues con nuevas funcionalidades y tal. Pidieron 58.000 euros y de esos consiguieron 680.000. O sea, tuvieron un éxito brutal. También es cierto que lo que es el sector del videojuego, ¿no?, es muy fan y es verdad que cuando sale algo que les gusta, entran sin dudar. En cuanto al crowdfunding basado en acciones, el equity crowdfunding, pues es lo que, como suena, ¿no? Yo doy un dinero y a cambio lo que obtengo es un porcentaje de la empresa, un porcentaje en el accionario de la empresa. Esto en España todavía está un poquito empezando, es un poco más lento, pero bueno, sí que es verdad que funciona bien cuando se tiene una startup, ¿no?, y se está dispuesto a que un porcentaje de ella vaya a accionistas, y es una forma interesante de ver si interesa al pequeño inversor, ¿no?, para luego incluso poder dar el salto a un venture capital. Por ejemplo, Yogaya
que es una plataforma de yoga por internet, hacen clases de yoga, ¿no? Solicitaron precisamente financiación a través de una empresa de crowdfunding basado en equity, ¿no? Consiguieron 100.000 euros a través de pequeños inversores y a los 6 meses consiguieron otra ronda de 500.000 euros con un venture capital. De alguna forma, este tipo de financiación muchas veces te sirve como sello para poder ir a un mayor financiador en un futuro, ¿no? Entonces, funciona muy bien en este tipo de casos. Y el último caso es el basado en préstamos, que ha contado estupendamente Eduardo, en el que pues lo que se hace es que yo presto mi dinero y a cambio ¿qué tengo? Pues un tipo de interés, ¿no? De manera que en lugar del típico proceso donde el banco coge los depósitos de los ahorradores, se da la vuelta y lo presta a una variedad de usuarios, en el crowdlending es el inversor el que decide dónde presta su dinero, qué importe y a qué tipo de interés. Vale para particulares, como hacen en Crosslend, y vale también para pymes y autónomos, como hacemos nosotros. Y como ejemplo, está, por ejemplo, yo he puesto un ejemplo de una de las primeras empresas que financiamos, que es Apaseo, que es una agencia de viajes. Siempre me gusta ponerlo porque es un ejemplo muy real, ¿no? O sea, esto no es para un proyecto megatecnológico que acaba de salir, que no sé qué. No, esto es para cualquier empresa que sea solvente y que funcione bien y que necesite un préstamo. Ellos, en su caso, querían hacer una tienda online, porque, como sabéis, las agencias de viaje pues les cuesta ya un poquito, ¿no? Aunque esta funciona muy bien. Y bueno, pues ha sacado esta tienda online con el préstamo que le hicimos y ya lo ha devuelto totalmente. Y bueno, el crowdlending, como comentaba Eduardo, ¿no? Pues lo que hacemos nosotros, no somos un banco, no prestamos, no asumimos el riesgo, esta es la realidad, aunque es verdad que tenemos un riesgo reputacional importante, ¿no? Pero aquí lo importante es entender que es el inversor, ¿no? el que pone el dinero y el que a cambio también asume el riesgo. Nosotros complementamos a los modelos de financiación actual, ¿no? Como antes han comentado también, no es que creamos que la banca tenga que desaparecer, ¿no? Pero sí que es cierto que en España prácticamente el 100% de la financiación de las pymes es a través de la banca y esto es un problema. Esto es un problema, lo ha sido durante la crisis y lo será en un futuro si sigue así, ¿no? Entonces, es importante que surjan nuevas formas de diversificar las fuentes de financiación de las empresas para que no dependan tanto de la banca, ¿no? Y para ello lo que hemos querido crear nosotros es una fuente alternativa, pero además asequible, es decir, a tipos de interés razonables. En el año y medio que llevamos funcionando, esto ya creo, bueno, está más o menos actualizado, creo que hemos hecho alguno más, pero bueno, hemos financiado unos 2.200.000 euros a 70 pymes distintas y hemos mantenido un 0% de tasa de morosidad. Esto no quiere decir que con el tiempo tendremos morosidad, llegará, ¿no? Porque según se asuma más volumen tendrá que haber algo de morosidad, pero nuestra idea es que nunca alcance más del 2% y para que al inversor no le afecte, ¿no? Lo que siempre recomendamos es la diversificación, es decir, si tienes 10.000 euros no pongas 10.000 euros en una empresa, sino que pon 1.000, 1.000, 1.000 y 1.000, ¿no? En 10 empresas distintas. Si tienes 1.000 euros, pues pon 100, 100 y 100, ¿no? Entiende un poco qué estás dispuesto a poner en el crowdlending y siempre diversifica al máximo. Y tenemos, bueno, más de... Yo creo que ya son 1.200 inversores. El procedimiento aquí, la clave, ¿no? es que esto tiene que ser muy rápido, muy ágil, ¿no? Nosotros en menos de 48 horas damos una respuesta a la empresa. De hecho, incluso tienen un proceso automático antes en el que con 4 datos le podemos decir si cumple con requisitos mínimos o no. Por ejemplo, no financiamos a empresas que lleven menos de 2 años funcionando. No financiamos empresas que tengan una facturación menor a 200.000 euros. Bueno, pues estas son las reglas del juego, ¿no? Está muy claro, entonces la empresa si quiere intentarlo, pues se puede registrar con nosotros y con 4 datos le decimos si cumple o no cumple con los requisitos mínimos. Si sí cumple, pedimos un poco más de información y en menos de 48 horas le damos una respuesta. Si esta es positiva, se publica el préstamo en la plataforma y ahí es donde los inversores con completa transparencia pueden ver quién está detrás de la empresa, para qué se quiere el préstamo, los estados financieros, incluso tienen un foro donde le pueden hacer preguntas directamente a la empresa y resolverlas, ¿no? Y por supuesto Growly se encarga de la formalización del préstamo y de toda la gestión necesaria, ¿no? Y si hubiera cualquier impagado, por supuesto también nosotros nos encargaríamos de intentar recobrarlo. Para la empresa, se ha descuadriginado un poco, para la empresa esto es una alternativa a la financiación clásica, ¿no? Como decía, nuestras empresas todas tienen pool bancario, trabajan con la banca, no somos único financiador, pero somos una alternativa más, ¿no? Con tipos de interés que hemos intentado que sean relativamente similares a la banca, aunque ahora, por supuesto, la banca está con tipos de interés muy bajos, nuestro tipo medio es del 6,5, que no es, está un poquito por encima de la banca, pero no mucho más. Pero claro, hemos tenido que encontrar, ¿no?, ese equilibrio en el que la empresa estuviera contenta, pero el inversor también por el riesgo que asumía, ¿no?
Y además, por supuesto, el proceso de estudio y subasta es gratuito, solo hay una tarifa de contratación en el momento de la formalización del préstamo, que oscila entre el 2 y el 3,5%. Por supuesto, además, no tiene el coste típico de la intermediación bancaria, donde además de firmar el préstamo, te hacen firmar otros 5 productos que no sabías ni que ibas a firmar. Bueno, os había hablado ya de los requisitos mínimos. Además, el tipo de operación, para que os hagáis una idea, pues son préstamos desde 1 a 36 meses, desde 6.000 hasta 300.000 euros y con amortizaciones mensuales si los préstamos son de más de 6 meses y con amortizaciones bullet si son de 1 a 6 meses. Se puede ver a bullet o con amortizaciones mensuales. Pero para que os hagáis una idea del tipo de empresas que financiamos, aunque esos son los requisitos mínimos, de media llevan 20 años funcionando nuestras empresas y de media están facturando unos 8 millones de euros. Es decir, esto no son empresas que acaben de nacer, que no tengan un préstamo en la banca y que estén ahogadísimas. No. Estas son empresas que de hecho han pasado por esta crisis y por muchas otras y que son solventes, que funcionan bien, ¿no? Pero que ven la necesidad, como comentaba, de diversificar y no de depender solo de la banca. Para el inversor, bueno, pues lo mismo, ¿no? Esto al final, todos sabemos cómo están los tipos de interés ahora mismo, no hay productos atractivos. Este es un producto muy interesante que te permite diversificar y además prestar desde importes muy pequeñitos, porque desde 50 euros se puede prestar y así diversificar fácilmente. Además, democratiza todo el sistema, ¿no? Porque con 50 euros puedes estar obteniendo el mismo tipo de interés o incluso superior que la persona que haya puesto 3.000 euros, ¿no? Entonces, esto es una forma de incluir a todos en el sistema. Siempre se sabe a quién y qué se está financiando, somos muy transparentes, para nosotros esto es clave, y cobramos una tarifa de administración del 0,85% anual en base al capital que se invierta. En la práctica quiere decir que, por ejemplo, si se ponen 1.000 euros a un año, ¿no? Y mensualmente se reciben amortizaciones de capital e intereses, al final lo que se le cobra no son 8,5 euros, sino que son 4,5, porque el capital va disminuyendo mes a mes y por lo tanto la tarifa es algo inferior. Bueno, esto ya lo he comentado. Y ya por último, como decía Eduardo, nosotros sí estamos regulados, ¿no? A finales de abril del 2015 salió la ley que regula este tipo de plataformas. Para nosotros al final es una buena noticia. Por supuesto, esto conlleva una serie de papeleo que, como os podéis imaginar, no es lo más divertido del mundo, pero al final es verdad que engloba este tipo de plataformas en un marco jurídico, ¿no? que da más tranquilidad al inversor, más conocimiento del sector, ¿no? Y bueno, y simplemente lo que hace es que establece límites entre el inversor acreditado y el no acreditado. El no acreditado no puede invertir más de 3.000 euros por proyecto o más de 10.000 en las plataformas. Y poco más, ¿no? Porque al final el resto de límites que hay ni siquiera nos afectan tanto directamente. Nos regulará CNMV con informe vinculante de Banco de España, pero todavía ninguna plataforma tiene el sello. Más o menos calculamos que para junio, una cosa así, estaremos ya todas reguladas, pero ya estamos en ese marco, ¿no? que da al final mayor tranquilidad. Muchas gracias. Bueno, en el futuro, que se me había olvidado, bueno, nosotros creemos que la banca se enfrenta a un cambio disruptivo, ¿no? Donde además la transparencia es clave, ¿no? Y tendrán que acostumbrarse a ser un poquito más transparentes, a parecerse a eso un poquito más a nosotros, que saldrán nuevas formas de financiación alternativas que ahora mismo ni siquiera existen, ¿no? Porque las que ha habido hasta ahora eran con tipos de interés casi usureros, ¿no? Entonces nosotros hemos intentado, como decía, encontrar una fórmula que interesara a la empresa y estoy segura que saldrán nuevas, ¿no? Y por supuesto al final se trata de utilizar los recursos de forma eficiente y de encontrar una forma, ¿no? Si yo tengo mis ahorros y la empresa los necesita, oye, ¿por qué no ir directamente a ellos, obtener una rentabilidad más atractiva y hacer que el sistema al final funcione mejor? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mireia. No lo edito. Pues antes de hacer un pequeño descanso, ¿tenéis alguna pregunta para Manuel, para Eduardo, para Mireia, para José María? ¿Alguna preguntilla? Luego, después del descanso y después de las próximas intervenciones, tendréis otra vez ocasión, pero por dividir un poquitín alguna dudilla, alguna consulta. ¿Os han explicado tan bien que no tenemos la menor duda? Sí. Una para Mireia. ¿Qué es lo que hace que un inversor sea acreditado o no acreditado? ¿Cómo funciona eso? Pues no sé si levantarme. Bueno.
Pues el inversor acreditado es básicamente cualquier persona que lo solicite, que tenga unos ingresos anuales superiores a 50.000 euros o un patrimonio superior a 100.000 euros. Es muy fácil. Con CNMV todavía la verdad es que nos queremos sentar para ver más si esto va a tener algún tipo de cuestionario estilo MiFID, pero en principio la ley solo estipula estas dos características, no tiene más. ¿El qué? No, por lo que parece... Perdona, repite un poquitín la pregunta. Sí, bueno, nos preguntaba si vamos a pedir la declaración de la renta. En principio, por lo que hemos hablado con CNMV, esto es que el inversor dice que tiene estos ingresos, ¿no? En principio no va más allá, pero ya comento que esto, como es muy nuevo y tampoco ellos saben muy bien cómo gestionarlo, estamos un poco pendientes de ver si cambian de opinión o quieren hacerlo de otra forma. Como te has quedado aquí de pie, los puntos van para ti, claro. Sí. Justo. Sí, de hecho creo que Eduardo lo ha mencionado antes, la banca ya está haciendo cosas con este tipo de plataformas. Pues, por ejemplo, en Estados Unidos, el Santander USA, ¿no? Está poniendo préstamos en Lending Club, dinero para préstamos. También lo está haciendo Citibank. Prosper, por ejemplo, tiene como accionistas a BBVA. En Inglaterra, en Funding Circle, el Santander UK ha hecho un acuerdo de colaboración donde le remiten empresas a las que no pueden financiar ya más. Y el Royal Bank of Scotland está haciendo lo mismo. En Francia, Groupama Bank ha puesto 100 millones de euros para prestar en los próximos 4 años a través de Unilend, que es una plataforma francesa. O sea que la banca esto ya lo está empezando a ver. Aquí en España siempre vamos un poquito más lentos, incluso aunque la banca española esté haciendo cosas, yo creo que las hace fuera de momento por ir probando, pero están muy, muy interesados. Y al final esto lo llaman la relación frenemy, ¿no? Amigos-enemigos, donde aquí podemos ganar todos si lo hacemos bien, ¿no? Y podemos acabar perdiendo todos si lo hacemos mal. Entonces, bueno, nosotros al final sí que vemos que la colaboración con la banca es posible, que todo se trata al final de qué tipo de relación estableces, ¿no? Para que todos ganemos. Si tenéis algún comentario, sí. Eduardo. No, aparte de poder colocar los préstamos en las diferentes plataformas, por ejemplo, el caso de Crosslink, nosotros tenemos un acuerdo de partnership con un banco alemán con el fin de poder operar en el mercado europeo y está regulado, ¿no? El banco alemán, en este caso, da todo el soporte de la infraestructura, quiere decir, cuando tú depositas tu inversión, tienes que abrir como inversor una cuenta de efectivo en esa entidad financiera de forma online para poder hacer el depósito y ahí toda la transacción a la cuenta bloqueo y la cuenta custodio. Y nos utilizamos mutuamente. Después está la parte que tú comentabas, Mireia, que es más la parte de la inversión institucional, ¿no? Donde tú atraes fondos de tu balance para depositarlo en este tipo de plataformas. Y al final también, bueno, ya, solo por terminar, la banca claro, en España, como sabemos, cada vez hay menos bancos porque hay más fusiones, ¿no? O sea, antes sí, a lo mejor una empresa era financiada por el Banesto y Santander 50.000 y 50.000 euros, ahora a lo mejor el Santander solo le puede dar 70.000, no le va a poder dar los 100.000, ¿no? Los 30.000 restantes, ¿qué puede hacer? Se pueden ir al Sabadell, se pueden ir al BBVA o se pueden ir a una plataforma de nuestro estilo, ¿no? De esta forma, ¿qué hace? Consigue que en la transaccionalidad diaria, o sea, lo que es el recibo, los recibos, las nóminas, etcétera, no se vayan a un competidor y simplemente nos trae lo que es el préstamo y además deja contento al cliente porque le ha solucionado toda la gestión. Y esto, vamos, está en Inglaterra, funciona ya bien. Y aquí todavía es nuevo, ¿no? Pero puede funcionar y están interesados en hacer algo así. Siempre cuando ponemos la comparación de Estados Unidos, Europa, frente, por ejemplo, a España, ¿creéis que esto va más lento por un tema de demanda o por un tema de oferta? Es decir, por un tema, digamos, de que no hay suficientes players o no hay suficiente push por parte de, por ejemplo, de los bancos, de las entidades financieras españolas, o porque de verdad nuestra cultura pues no es tan propicia como, por ejemplo, en otros mercados. Bueno, va en general, ¿eh? Sí. Yo
la cultura española, a ver, ya no es España, o sea, el resto de Europa, si comparamos, como decía antes Eduardo, Inglaterra, Estados Unidos con nosotros, con el resto de Europa, ¿no? Todavía vamos lentos, es que esto es algo muy, muy nuevo. Es un tema sobre todo de volumen, ¿no? El inversor institucional, por ejemplo, que es el que ha dado un empujón realmente importante, como comentaba Eduardo también antes, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, ahí ya ha aparecido y aquí le está costando un poquito más, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no hay el suficiente volumen, pero para alcanzar volumen te necesitas un inversor institucional, entonces estás en la pescadilla esta que se muerde la cola, ¿no? Pero vamos, yo creo que sí llegará, lo que pasa que puede que tarde un poquito más porque también el mercado va un poquito más atrás, ¿no? Como es lógico. No sé cómo lo veis vosotros. No, sí, corroboro lo que dices y además, bueno, básicamente hemos visto los datos, ¿no? Quiero decir, yo esto de que va lento o no va lento, al fin y al cabo es una tendencia clara, es un tema de confianza, El inversor privado, tema de la regulación, que va a ayudar mucho también, entiendo, a atraer incluso más inversión, y después la forma de captar, ¿no? De captar al consumidor. ¿Cómo captas? Tú lo sabes, en el sector del microcrédito, pues principalmente es canales online. Aquí no está demostrado todavía que el canal online, que el canal de captación de los diferentes comparadores, agregadores, etcétera, etcétera, sea el canal más adecuado para este sector, sobre todo en la parte de prestatarios, y sea el más adecuado. Quiere decir, esto es un proceso lento y un proceso de confianza. Y para mí es importante también este punto que hablábamos, que al final la tendencia o el perfil de cliente que accede a este tipo de plataformas parece que es un cliente, y perdonad el anglicismo, subprime, ¿no? Tenemos que ir diluyendo y de alguna manera ir tratando de captar a ese prestatario que tiene una entidad financiera normal, un banco, y que va a permitir también obtener ese préstamo además a un bajo interés. No, en nuestro caso, nosotros, según la ley, tendremos que ser entidad de pago. Sí, el dinero va a una cuenta bancaria del Sabadell, o sea, que está... Sí, nuestra. Entonces, el dinero se queda a su nombre y ese dinero no se toca hasta que no va a donde tenga que ir. Nosotros, además, o sea, realizamos auditorías. Por ejemplo, en 2014 nos auditó KPMG, está la auditoría puesta en Internet y nos auditarán ahora otro año. O sea, esto es fundamental. Aquí hay un tema todavía de confianza, ¿no? Mientras no estemos regulados por CNMV y Banco de España, es verdad que los inversores todavía pues tienen que entendernos y confiar en nosotros. Por ejemplo, el típico inversor con nosotros lo que hace es que se registra, envía 70 euros, saca 20 para ver que el proceso de retirada de fondos funciona bien, invierte 50 y ya una vez nos ha conocido, de media están invirtiendo 550 euros más o menos, o sea, que ya son más grandes, ¿no? Pero al principio pues tienen ese miedo que es lógico, ¿no? Que es el de conocernos. Nosotros pues trabajamos con Confianza Online, que también corrobora todo el proceso. No, es el inversor lo que tiene es una cuenta donde tiene su dinero, ¿no? Y que no se toca hasta que él no dice, mira, mi dinero quiero que vaya a esta empresa directamente. Pero sí que es verdad que en unos meses o bien seremos entidad de pago o bien subcontrataremos este servicio, por lo tanto ya además estaremos supervisados por Banco de España, lo cual es todavía como un doble check, ¿no? O sea, No, en el caso de Croslen, al estar regulado por la BaFin, por el regulador alemán, hay una obligación expresa por parte del inversor en hacer una apertura de cuenta bancaria que tiene que estar regulada, avisada, y de ahí venía lo que decía antes. También en nuestro caso, por ejemplo, con respecto al resto de plataformas que están operando en el mercado europeo, hay una exigencia por el regulador alemán de hacer un proceso de videoconferencia y de identificación de videoconferencia tanto del inversor. Esto es un escollo en todo el proceso a la hora de conversión, pero también atrae algo más de confianza y es porque la estructura que tiene montada Croslen a través de la entidad financiera, en este caso el BBVA, con Croslen Securities, que está en Luxemburgo, permite hacer emisión de títulos valores y que bueno, pues indirectamente le está trayendo un
una seguridad adicional a ese inversor. Pero bueno, yo confío también en este tipo de plataformas, además con la nueva regulación va a traer aún más lo que decíamos antes, ¿no? Esa confianza, y yo creo que va a haber un crecimiento realmente exponencial, sobre todo en el año 2006, en el último trimestre del 2006. Nosotros ya estamos empezando a ver tendencias de confianza, aunque estamos más difuminados a nivel europeo, pero por ejemplo el inversor español está viendo un interés importante en este tipo de plataformas, por lo menos la percepción que yo tengo y de lo que está ocurriendo en nuestra plataforma. En vuestro caso, José María, ¿es similar a ellos en la parte de microcrédito, en la parte de regulación y...? Es distinto, no hay una regulación específica todavía, que es la que yo creo que puede llegar. Yo creo que no la hay porque no hay inversores, o sea, nosotros no cogemos depósitos de nadie, solo prestamos, ¿no? Entonces al regulador yo creo que no le preocupa tanto que haya un pequeño inversor que incurra en un riesgo que no conoce bien, que curiosamente los fondos son propios, ¿no? Curiosamente al regulador no le preocupaba tanto cuando colocaba las preferentes a través de la banca pública a esos mismos inversores, pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces, en ese sentido es distinto. Y luego en la parte que tú comentabas antes con la banca, nosotros trabajamos con la banca en el sentido, no tenemos partnerships como vosotros, pero trabajamos con la banca en el sentido de que en el movimiento de fondos que hacemos, pues damos negocio a la banca de comisiones, etcétera. Lo que pasa es que yo creo que la banca, yo creo que a menudo, o sea, todo lo que tiene la etiqueta de fintech lo ve como una amenaza y le ha puesto la prueba. Y yo personalmente creo que es un error, al menos en nuestro caso, porque creo que no competimos, es que no somos complementarios y puede haber un negocio para la banca interesante que se están llevando ahora otras fintech en el mundo de los pagos, etcétera, porque la banca lo está enfocando de otra manera, ¿no? Entonces, pero vamos, somos complementarios en realidad. En vuestra plataforma, un inversor puede elegir a qué empresa en concreto le da la financiación de préstamo. En la medida que el riesgo, por tanto, final es del inversor, ¿qué información adicional le dais de valor en términos de rating, en términos de tal? ¿Eso cómo está procedimentado? ¿Es un rating vuestro interno? Y incluso la rentabilidad que obtiene el inversor es diferente en función del rating, que sabiendo que si esta empresa es B, te voy a dar una rentabilidad mayor que si es AA, no sé. La empresa pasa por, como comentaba, por un análisis de riesgo nuestro, ¿no? Donde establecemos un rating interno. Pero este rating interno a la vez lo corroboramos con uno externo, no sé si os suena Accessor o Informa, es parecido a Informa, da un rating que va desde el 0 al 10, ¿vale? Entonces ese es el rating que utilizamos para publicar en la plataforma. Por eso de que no puedan decir que hemos subido nuestro rating medio punto porque nos interesaba, porque no sé qué, utilizamos uno externo completamente imparcial y en el que nosotros no influimos. Al inversor se le da efectivamente el nombre de la empresa, quién está detrás, para qué se quiere el préstamo, se le dice pues el número de empleados que tiene, cuánto lleva funcionando, ve los estados financieros de la empresa. Hasta ahora no, pero si no me equivoco la semana que viene vamos a lanzar los ratios financieros, incluso para hacerle la vida más fácil al inversor, vamos a colocar una serie de ratios como el fondo de maniobra, cash flow, tal, donde el inversor puede ver esto. Y luego, en cuanto al tipo de interés, el tipo de interés lo establecen los inversores y funciona como una subasta. Entonces, es una subasta completamente abierta, completamente transparente, donde el inversor ve todas las ofertas que hay, no ve quién las ha hecho, eso sí es anónimo, pero ve que, por ejemplo, hay 1.000 euros puestos al 6%, 500 al 7%. Nosotros establecemos un máximo que está entre, a veces el 9,5 y otras el 8, dependiendo del importe, del rating, de una serie de parámetros, ¿no? Pero a partir de ahí el inversor decide. Entonces puede haber ofertas al 8 y puede haber ofertas al 5. Lo que se hace es que se ordenan las ofertas de menor a mayor tipo de interés. Si, por ejemplo, se piden 30.000 euros, la subasta está abierta 7 días y en el día 6 se completan los 30.000 y viene un nuevo inversor, pone 100 euros más, ¿no? Lo que hace es que quita los 100 euros más caros que el inversor automáticamente tiene en su cuenta y automáticamente, si quiere, puede reinvertir a un tipo de interés más bajo, y así lo que intentamos conseguir es el tipo de interés más atractivo posible para la empresa, siempre que siga siendo razonable para el inversor, ¿no? Justo es lo que yo comentaba antes, ¿no? De hecho, una persona que ha puesto 50 euros, si su subasta ha entrado, por ejemplo, al 8%, puede tener él al 8% y que una persona que haya puesto 3.000 euros esté obteniendo el 6%. Lógicamente, luego en términos económicos, ¿no? Pues 50 euros, aunque sea el 8%, pues no te da mucho, ¿no? Porque son 50 euros. Pero sí que es verdad que democratiza ahí un poco el sistema, como comentaba.
Sí, en ocasiones solicitamos el aval del socio. Bueno, comentaba, ¿no?, que por un lado cómo se hace un poco el contrato, ¿no?, la firma de contrato, y luego si hay algún tipo de garantía y tal. En algunas ocasiones, si nosotros lo consideramos necesario, se solicita un aval. A veces incluso la misma empresa se ofrece, porque cuando es un solo administrador a veces dice, mira, yo si queréis avalo incluso, no tengo problema. O sea, a veces ni lo pedimos, ¿no?, directamente se ofrecen. Entonces a veces se avala, otras no. Esto siempre se dice en la plataforma, queda muy claro si avala algún socio o una empresa más grande, algo así. Y luego, en cuanto al contrato, lo que hacemos es que los inversores, cuando se registran, están aceptando un contrato de mandato, donde lo que nos dicen es que nos dan el poder para firmar en nombre de ellos, ¿no? Entonces, lógicamente, porque si vinieran aquí 200 inversores, no acabaríamos nunca de firmar el contrato. Entonces, nosotros firmamos en nombre de todos los inversores. Si es un préstamo de menos de 30.000 euros o menos y de 12 meses o menos, es un contrato normal, de tú a tú. Si es de más de 30.000 euros y o más de 12 meses, se firma ante notario, que si ellos están en Madrid y nosotros o sea, si ellos están en Barcelona y nosotros en Madrid, pues no pasa nada, cada uno firma en su plaza, tiene el mismo coste, pero sí que, bueno, que consideramos que a partir de cierto nivel es mejor, de momento, hacerlo a través de notario. En un futuro, a lo mejor, utilizando alguna tecnología tipo blockchain o algo así, se podrá hacer algún contrato online más seguro. Y si hay impagados, la primera gestión la realizaríamos desde Growly, todavía no hemos tenido, ¿no?, pero lo que realizaríamos es la típica llamada, ¿no?, para ver si ha pasado algo. Nosotros lo que emitimos son recibos SEPA B2B, que lo bueno que tienen es que solo tienes 2 días para devolverlo. La empresa, una vez te ha firmado el mandato, si hay dinero en la cuenta, te tienen que mandar el dinero, no hay vuelta de hoja, ¿no? Entonces, si hubiera cualquier problema, es decir, si el recibo volviera impagado, lo que hacemos es llamamos a la empresa, vemos si hay algún tipo de problema, estilo, no, es que en esta cuenta me quedé sin dinero, pero tengo en otra, te lo mando automáticamente, no pasaría nada, se cobrarían los intereses de demora a los inversores, pero ya está. Si el proceso fuera más complejo, es decir, si no fuera un simple problema técnico, lo que se hace es que tenemos una asesoría jurídica subcontratada, ¿no? Tenemos un contrato con ellos, que serían los que se encargarían de todo el proceso de recobro. Lógicamente no tiene sentido que ahora mismo con 6 empleados tengamos un departamento de recobros, porque no tenemos ni siquiera impagados todavía para tenerlo, ¿no?, y tiene más sentido que lo haga un experto. Entonces ahora mismo lo tendríamos subcontratado. Ellos se encargarían de todo el proceso judicial y todo eso. Pues, ¿alguna pregunta más? Para no haber tenido preguntas, hemos desmenuzado el crowdlending, ¿eh? Bueno, pues si os parece, en esta primera parte hemos visto temas de tendencias, microcréditos, crowdfunding, crowdlending. Hacemos un pequeñísimo descanso, a ver exactamente qué hora es, que me sitúe para organizarnos. Bueno, son las 11:20, pues si os parece a las 11:30 retomamos, ¿vale? Y en la segunda parte veremos 3 temas. Temas de scoring con Ignacio, medios de pago con Octavio y temas de bitcoins con Pablo. Con lo cual, a 1:30, nos vemos en 10 minutillos, nos vemos aquí y seguimos, ¿de acuerdo? Muchas gracias.